Jorge Luis García Ruiz es profesor en la Universidad Luterana de Texas, doctor en Historia Antigua y además especialista en todo el proceso de hispanización de lo que hoy es América del Norte, los Estados Unidos. Y sobre eso nos va a hablar. Bueno, es una pregunta interesante, pero con mucho desarrollo. Me mencionaste el tema de la conquista. Por supuesto que la podemos llamar conquista, porque lo que se está haciendo es conquistar un territorio, pero sobre todo conquistar a las personas que están en ese territorio, principalmente para tu fe, ¿no? Para tu religión. Y lo que haces es darles una cultura que tenga que ver con lo que tú estás vendiendo, que es en este caso pues la fe católica. Entonces yo directamente no tengo ningún problema en decir que es una conquista. Este proceso es una conquista que podemos llamar poblacional. Los norteamericanos lo que hacen en su momento pues es una conquista militar. Envían unos soldados y lo que hacen es expulsar o directamente matar a los habitantes del territorio para quedarse con las tierras. En el caso de la conquista poblacional que emprende España, lo que haces es establecer pueblos de españoles o pueblos de indios, a los que, sobre todo los indios, a los que si les dotas de un misionero, estás hablando de una misión, ya no estás hablando de un pueblo, son misiones. Estos indios son indios pacíficos que tienen un enfrentamiento con indios agresivos, como pueden ser los apaches, lo tienen desde hace centurias o incluso milenios. Entonces, cuando entra España, que es una fuerza superior en ese momento, lo que hacen los indios pacíficos es pedirle ayuda a los españoles para afrontar a esas tribus agresivas como los apaches. ¿De qué manera hace España? Pues España lo que hace es reclutar unos soldados principalmente con familia, porque lo que necesita son pobladores, más que soldados. Entonces, esos pobladores se establecen en el territorio, fundan villas, fundan pueblos, y además de poblar el territorio, lo que sirven es de cortina de defensa contra los indios agresivos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en Texas, pero que se repite sistemáticamente en el resto de los actuales Estados Unidos de América. Es un sistema que llevaba ya en torno a casi 200 años de uso en lo que es México, los actuales territorios de la República de México, y que se lleva más allá en el norte de la Nueva España, ya cuando entran en los actuales territorios de los Estados Unidos de América. Se establece ese pueblo, en sus proximidades se establecen una o varias misiones de los indios pacíficos que primero lo han solicitado a los españoles, y dentro de esas misiones a veces se establecen mínimo una familia de indios ya hispanizados, que sirven como modelo al resto de los indios de la zona y dicen, oye, estos tienen la misma cara que nosotros, pero visten como españoles, trabajan como españoles, viven como españoles, yo quiero eso. Y sirven de modelo. Esa es la conquista poblacional, cuando ese territorio ya no hay más indios, digamos así, posiblemente cristianos en el futuro, pues se va un pasito más al norte, un pasito pues quiere decir a lo mejor 50 o 100 kilómetros más al norte, donde hubiese un grupo de indios posiblemente hispanizables. Las primeras expediciones, Hernando de Soto, etcétera, realmente no poblaron, eran exploradores. No. El primer gran poblador puede ser Oñate, ¿verdad? Tienes razón, lo que hacen las primeras expediciones, como puede ser principalmente Vázquez de Coronado, que es el que llega a ese territorio, porque lo de Hernando de Soto pues va más, es un intento de colonización o conquista de la Florida que sale mal. Y entonces, como sale mal en la Florida y los territorios que encuentran allí no son aptos para una vida ya moderna como la que pueda tener un español del siglo XV, del siglo XVI, pues entonces lo que hacen es ir derivando y se van internando de lo que son hoy los Estados Unidos de América, incluso se van atravesando el Mississippi, llegando hasta territorios que ahora mismo son de Texas, del estado de Texas. Oñate es una persona que está influenciado mucho por las conquistas que hizo el padre, que fue mucho más importante probablemente que Juan de Oñate, estamos hablando de Cristóbal de Oñate, y que además tenía una cabeza más asentada. Entonces, Cristóbal de Oñate, el padre, es el primero que piensa que lo que se está haciendo en el territorio indio no está llevando a ningún camino. O sea, el combatir la violencia con más violencia. Es el primero que habla de comprar la paz a los indios. ¿Cómo se compra la paz? Pues que los indios estaban atacando los trenes de mulas, las reguas de mulas que transportaban los productos a los distintos poblados españoles, y entonces lo que hacen es atacar, es matar a todos los que forman esa regua de mulas, quedarse con las cargas, y entonces lo que se piensa es decir, bueno,
¿qué tal si lo que hacemos es darles a estos indios agresivos, les damos lo que nos están quitando de las reguas, a cambio de que se asienten de paz en pueblos? Y no en ese momento, no en el momento de Cristóbal de Oñate, pero años después sí dio resultado con capitanes como Francisco de Urdiñola o otros capitanes presidiales que estuvieron en el territorio. Entonces ahí lo que vemos es que cuando llega Oñate al territorio, Juan de Oñate, cuando el hijo llega al territorio que hoy conocemos como el Nuevo México, por allí ya llevan distintas expediciones como puedan ser Gaspar Castaño de Sosa o Luis de Carvajal ha habido por allí bastantes expediciones que ya se conoce el territorio. Ya en concreto, Vázquez de Coronado son 50 años exactamente antes que Juan de Oñate, pues ya ha tenido interacción y probablemente sea ese el problema por el que los indios que están en la zona que hoy está en Santa Fe, en Albuquerque, reciben a los españoles con tanta agresividad. Es probablemente ese. Entonces sí, quizá Juan de Oñate es el primer intento que da resultado. Pero antes de eso hubo muchos. No con todas las tribus dio resultados. Hubo algunos que nunca acabaron asentándose, tal vez. Es que lo que tenemos son, en toda América, no solo en los indios pueblo, pero en toda América, tenemos diferentes niveles de cultural de los indios. No es lo mismo los indios aztecas, que ya tienen una organización monolítica, tienen un princeps, y lo que hace Hernán Cortés con esto pues es conquistar, es dar un golpe de estado y quedarse con el poder en México. A partir de ahí al norte lo que tenemos son tribus que están practicando canibalismo directamente y están en un nivel cultural muy inferior. Estamos hablando probablemente del Paleolítico. Si nos vamos más al norte, a la zona del Nuevo México, con los indios pueblos, pues lo que tenemos son unos pueblos que están cultivando la tierra con sistema de regadío, cultivan algodón y lo tejen y tienen ropa de algodón, y que construyen sus casas de varias plantas con adobe. Entonces lo que tenemos son varios niveles culturales, diferentes niveles culturales, y lo que funciona con unos indios no se puede aplicar a los otros. En el caso de Oñate, pues lo que tenemos es que él intentó una conquista militar de un pueblo con el que realmente había que negociar. Es una conquista militar que hubiese funcionado más al sur, con chichimecos o con guachichiles, en la zona de Zacatecas, pero que al norte estabas tratando con un pueblo mucho más civilizado y había que emplear otros métodos. Y Oñate en ese caso se equivocó. Esos son los indios pueblos. Son en torno a 13, 14, se llaman así pueblos porque construyen pueblos. Pero los apaches no llegaron a asentarse nunca. No, los apaches nunca. En los últimos años ya empujados, pero estamos hablando ya del siglo XIX, de los primeros años del siglo XIX, empujados por las derrotas que le estaban infligiendo comanches y por la presión, como que acceden un poco más, sobre todo, ellos lo que hacen es soltar lastre, y para ellos el lastre pues eran las viudas de guerreros muertos y eran los hijos, porque a esos hay que darlos de comer, pero realmente no tienen una función guerrera. Entonces esos apaches, esos sí están entrando a las misiones. Esos sí van a las misiones. Todo el registro de misiones, no hay guerreros apaches en ese registro de misiones. La única vez que se hace, se intenta en 1756, en la misión que se hizo para ellos de San Sabá. Pero nunca entraron en esa misión. Lo que hacen es una estratagema, por lo que de esa zona, que había el presidio de las Amarillas, que estaba muy cerca, desde esa zona se van y atacan a los comanches, a los yojuanes, que eran aliados de los comanches. Los atacan, les roban todo lo que pueden y dejan bien marcadas sus huellas hasta el presidio de las Amarillas. Luego en el presidio de las Amarillas pues comercian con los soldados españoles como si fuese algo que ellos no era pillaje, sino que habían fabricado. Entonces, claro, los comanches al ver, siguiendo las huellas, se dan cuenta que estas huellas llegan hasta el presidio y la misión de San Sabá y poco tiempo después la arrasan completamente. Pero esto es todo cosa de los apaches. Nunca tuvieron ninguna intención de meterse en las misiones porque para ellos era lo opuesto a su sistema de vida. Cierto, entonces, que España nunca logró un equilibrio, una estabilidad absoluta en aquellos territorios. ¿Hasta qué punto luego se alteró, seguramente mucho, con la secesión de México y ya después con el Tratado Guadalupe Hidalgo, ¿no? Bueno, ahí lo que sucede es que desde siempre, desde el primer momento casi de la conquista, y estamos hablando pues de la época de Carlos I, desde el primer momento de la conquista, todos los reyes, todos están pidiendo que a los indios se los trate con amor, es la palabra que utilizan.
Hoy posiblemente utilizaríamos palabras un poquito menos. Pero ellos quieren proteger a los indios a toda costa. Y ya ni tan siquiera es por una cuestión caritativa. Es porque cuando a los indios no se les trataba bien, se rebelaban y entonces organizaban una escabechina tremenda. O sea, mataban a todo lo que tuviese relación con España, ya fuesen pueblos, misiones, mataban a todos los habitantes y el territorio se despoblaba por pánico de otros pobladores. Entonces, volver a poblar, volver a conseguir gente que estuviese dispuesta a establecerse en la frontera, eso a España le costaba 50 años. Entonces, ya solo por algo práctico, decir, no podemos permitir que los indios estén siempre en continua revuelta porque perdemos el territorio. Entonces, simplemente por eso lo que se hizo fue, por parte de la corona, pedir a todos los virreyes, gobernadores, incluso a sus propios soldados, decirles, no, por favor, a los indios ni se los toca. Solo se puede, cuando estamos en guerra abierta, y eso aparece en algún documento, cuando estemos en guerra abierta, seguimos haciendo la guerra hasta que se alcanza la paz. ¿Qué significa esto? Que es una obviedad, evidentemente, pero quiere decir que cuando el grupo de indios ya pide la paz, se rinde y pide la paz, lo que hay que hacer es una tabla rasa por la que no se castiga en esa revuelta, no se castiga a nadie. Se les perdonan todos sus pecados y se les dice, la única condición es que vuelvan a los pueblos a vivir de paz. Hasta ese nivel estaba. ¿Qué ocurre? Pues que van pasando los años, van pasando los siglos y hay un problema enorme con los apaches porque los apaches son irreductibles y no quieren incorporarse a una vida civilizada. Entonces lo que se hace con ellos es, en cuanto bajan la bandera española, pues tanto mexicanos como estadounidenses los acaban de la manera que España no podía acabarlos, que es liquidándolos directamente, haciendo un genocidio. Por las leyes no podía. Claro, por las leyes del rey. El rey es el que impedía que no había otra manera de pacificar a los apaches. Ellos no querían. O sea, la única manera era hacerles la guerra. Y claro, una vez que ya desaparece el poder del rey sobre las decisiones del virreinato, pues entonces tanto mexicanos como estadounidenses lo que inician son políticas de exterminio de los apaches. ¿Y lo logran? Sí. Lo logran porque una cabellera de un indio adulto la pagaban a $2 y mujeres y niños la pagaban a $1. Y entonces pues eso es una sangría inasumible por ningún pueblo. Lo que estás es acabando con el futuro de ese pueblo, con las mujeres y con los niños. O sea, no había forma. Háblame un poco de los dragones de Cuera, porque aunque para ti sean pues tus amigos de salón, has escrito sobre ellos, son personajes muy desconocidos para el común de los mortales que no hayan profundizado en aquella historia. Sí, pues ya empezamos con que está mal definido. Entonces, si está mal definido, dragones de Cuera en lo que fue el Imperio Español nunca existieron. Eso ya, cuando entran los mexicanos, cuando se baja la bandera española y se sube la mexicana, es cuando empiezan a llamarse ya dragones de Cuera. Que es una denominación, no de Cuera, pero dragones que heredan los norteamericanos. Hay dragones también en los norteamericanos. Lo que estamos definiendo con dragones es un cuerpo de ejército, infantería, que utiliza el caballo para trasladarse de un lugar a otro. No son puramente caballería, son infantería. Pero lo que sí tenemos, si se les puede nombrar, pues son soldados de cuera, así es como los llamaban, o cueras, simplemente cueras, pero es un elemento que solo se extiende en el último cuarto del siglo XVIII, cuando entra en vigor el último reglamento que elabora Marqués de Rubí. En ese último cuarto es cuando ya se establece una uniformidad y entonces hay esa denominación de soldados de cuera. Antes de eso es un cuerpo que realmente no tiene una uniformidad, porque hay un reglamento previo en 1729 elaborado por el brigadier Rivera que no se lleva a la práctica, porque era inviable. Entonces, desde que se establecen los presidios, que son grupos de soldados que defienden el territorio, hasta finales del siglo XVIII, como te estoy diciendo, ellos visten con lo que pueden. Entonces nos vemos que están utilizando elementos defensivos de los indios incluso, los que están muy metidos en la frontera, como puede ser la Santa Fe, o los que llegan hasta los Adaes en el este de Texas, lo que hoy es la Luisiana, que son los elementos más lejanos de lo que es el virreinato, y que reciben las cargas de provisiones desde Ciudad de México, las reciben a lo mejor 3 veces al año, pues estamos hablando que no tienen uniforme ninguno y además están bastante mal equipados.
Entonces no hay una homogeneidad, no hay una uniformidad que podamos defender. ¿Qué es la cuera que les define? La cuera es un elemento sustitutivo. Hasta ese momento los soldados lo que están llevando son cotas de malla. Al uso en Europa, pues estamos hablando a lo mejor del siglo XII, el siglo XIII. Bueno, por supuesto en época romana, que también las llevaban. Es el elemento, la mejor defensa que puede haber contra las flechas. Entonces lo que ocurre es que aunque en Europa ya se está utilizando la pólvora y las armas que están relacionadas con el uso de la pólvora, para las que la cota de malla es prácticamente inútil, esas cotas estarían metidas en los desvanes de España, pero se encuentran que llegan a América que de repente vuelven a tener un enemigo con esas armas, las flechas, y les ven una utilidad tremenda y pues yo creo que se llevaron todas las cotas de malla que pudieron desde España, se las llevaron para allá, pero ya no quedan artesanos que puedan fabricar una buena cota de malla. Entonces, cuando los soldados van cayendo en el campo de batalla y los indios se quedan como trofeo con todas sus pertenencias, incluyendo las cotas, pues hay un momento de escasez. También el aumento en el número de los soldados pues aumenta las necesidades. Y lo que se hace es buscar un elemento que pueda ser sustitutivo de la cota de malla. Lo que hacen es juntar hay cueras de 3, pero lo más normal era pues tener varias y meterlas una capa de algodón entre una capa y otra, de varias capas de cuero de venado. El cuero de venado es mucho más flexible que el cuero de vaca. ¿Y eso era eficaz contra Eso era muy eficaz, sí. Ahí en la revuelta de los indios pueblo hay un documento en que al gobernador Otermín, que es el gran héroe nacional olvidado, este señor está salvando a unos 2.500, pongámoslo entre comillas, españoles, en la Santa Fe, con la revuelta de los indios pueblo, los lleva hacia el sur, hacia el Paso, y en esa batalla él recibe un balazo de arcabuz que no le atraviesa la cuera. También, pues, igual el balazo también fue disparado a bastante distancia, pero el caso es que fue efectiva incluso contra los disparos de arcabuz. Pues el presidio es un grupo de soldados que defiende el territorio. Y esto viene desde la época romana, viene de presidium, y lo que está significando es que presiden el territorio. Están en una posición de privilegio en el que controlan el territorio, de la misma manera que un presidente pues preside un país o preside una mesa de trabajo o preside una conferencia, ¿no? De ahí viene presidente, viene presidio. Entonces lo que estamos hablando es de un grupo de soldados, al igual que podemos tener pues un batallón, una unidad, es una unidad de soldados. Lo que ocurre es que este grupo de soldados, evidentemente, pues a veces se establece de manera permanente o cuasi permanente, se establece en un lugar. Y a este lugar se le llama también presidio. De la misma manera que la división de soldados, cuando se establece en un lugar, también se le llama la división al lugar donde están establecidos. Entonces, esto es un error que nos viene bastante a menudo, que es el de pensar que es un castillo, un fuerte, porque lo que estamos pensando en ese momento es que pues el Hollywood nos ha metido en la cabeza el tema del séptimo de caballería y sus famosos fuertes de palitos en medio de la pradera. Lo que hacemos es un paralelismo. Bueno, pues si los americanos eran así y son descendientes de los españoles, pues evidentemente los españoles deberían ser igual. No, porque la conquista es distinta. Los norteamericanos establecen un fuerte en la pradera porque son únicamente soldados. En cambio, lo que están estableciendo los españoles son poblados. Entonces, estos se construyen sus casas de adobe, de 2 pies, de 2 ladrillos de adobe, y eso es impenetrable para la fuerza enemiga que había en ese territorio, que eran indios prácticamente. Entonces ya de base estamos hablando de 2 cosas distintas. Entonces el sistema de presidios era algo que los españoles llevaban utilizando desde época romana. Somos herederos de Roma, básicamente. Tenemos influencias de otras culturas árabes, pero básicamente somos romanos. Eso, mientras no lo aceptemos, vamos a estar asumiendo errores continuos en la narrativa. Se importan ese sistema a España, el sistema de presidios, como elemento defensivo de frontera. En otros lugares, como puede ser el norte de África o puede ser otros lugares, el cometido es un poco diferente al que tienen en América, porque el enemigo también es diferente.
Entonces, ese grupo de soldados se establece en la guerra del Mixtón y la guerra chichimeca para defender esa ruta que va desde Ciudad de México hasta Zacatecas, que es donde se descubren las primeras minas. Se establecen recuas de mulas que van por el camino y lo que tenemos es un continuo ataque de los indios que vivían en la zona. Para eso lo que se establecen son una serie de puestos a lo largo del camino que se dotan de una fuerza presidial de 4 soldados, una escuadra de 4 soldados y un cabo. Estos 4 soldados escoltan a la recua de mulas, la escoltan desde su puesto hasta el siguiente puesto. A partir de ahí ya se amplían las funciones del presidio, ya no son únicamente la protección de las recuas de mulas, sino también hay que proteger esas primeras poblaciones que se están fundando. Entonces ya no necesitas solo la escolta, necesitas aumentar el número de soldados y estamos hablando de presidios de entre 10, 12... Ese número después se aumenta hasta los 25, hay algún presidio hasta de 50 y llegamos al máximo que son 100 soldados en la Santa Fe, porque está metido 1000 kilómetros en territorio enemigo y entonces la defensa de ese territorio requiere una presencia policial, porque lo que están haciendo los presidios es una labor policial en territorio rural, que es una función parecida a la que hace la Guardia Civil hoy en día, con su familia. Eran principalmente pobladores y luego ya defendían el territorio. Entonces lo que estamos hablando es de pueblos. Estos señores viven con su familia en las casas, van al cuartelillo, como podemos entender hoy, a hacer sus funciones militares y cuando lo necesitan, pues agarran sus caballos y se meten a territorio enemigo pues a combatir o a defender. Estamos hablando de una fuerza, como digo, por de 100, pero que básicamente necesita caballos, necesita muchos caballos. Y los caballos necesitan estar como dicen, la caballada tiene que estar en los pastizales, comiendo. Y esto a veces pues está a varias leguas, a varios kilómetros de distancia. Entonces, en todos los presidios, aproximadamente la mitad del presidio se dedica a cuidar de los caballos, para que los indios no se los roben. En zonas desérticas es difícil de establecer un presidio, si no hay hierba para el caballo. No, lo que pasa es que en zonas desérticas realmente no se establecieron presidios. Claro. No, ahí los pueblos se establecen donde hay agua. Primero necesitas un río, hay agua. Estas poblaciones normalmente suelen ser también misiones, pueblos de indios y necesitan un complejo sistema de acequias para regar los campos y normalmente se establecen en valles en los que ya se ve que es una de las partes fundamentales el tener alimento para caballos y para otros animales. Si tenemos el caso, por ejemplo, de un sitio que se llama el Bolsón de Mapimí, que es una zona al sur del Río Grande, en la zona de Chihuahua, pero que sí, fíjate que sí estaba habitada por indios, porque ellos tenían un control exhaustivo del territorio, sabían dónde obtener el agua, sabían dónde estaban exactamente todos los manantiales, y estos indios, que aunque eran salineros y tobosos, eran los dos principales que habían en el Bolsón, estaban emparentados muy cercanamente con los apaches. Entonces ellos sí podían vivir en estos territorios, pero claro, los españoles, por mucho que fuesen gente curtida, no tenía ese conocimiento y internarse tantas millas dentro del Bolsón pues podía causar la muerte de los caballos y por supuesto una vez que te quedabas sin caballo estabas muerto. Estos salineros y tobosos lo que hacían era atacar las poblaciones españolas y de ahí sacaban su sustento, ya fuesen caballos, vacas, sacos de harina, lo que fuese. Cuando se les acababan volvían a salir de su zona desértica y llegaban otra vez a saquear otra vez las poblaciones españolas. Otra consecuencia del Tratado de Guadalupe Hidalgo seguramente, sobre todo, es la desaparición de aquella huella hispana que estaba profundamente marcada, digamos, a mediados del siglo XIX en todo Norteamérica, ¿no? Al menos en toda la parte que había estado dominada por el virreinato de la Nueva España. ¿Tú eso lo has investigado? Bueno, si se hace sistemáticamente, lo que nos están abocando es a la extinción de cualquier rastro de hispanidad en los Estados Unidos y lamentablemente lo están haciendo así. Yo soy pesimista en este caso y veo que realmente poco se puede hacer cuando además desde la misma España cosas que debería hacer el gobierno pues no están haciendo. Pues el gobierno sería el primer interesado en defender estas tropelías que se están cometiendo ¿Y cómo no lo hace? Pues no estando presente. Si no estás presente no controlas la narrativa. Cada estado tiene una manera de hacer esa leyenda negra. Quizá la Florida no tanto porque es el estado que más defiende la huella hispana y esto es porque la inmigración que tiene ese estado es principalmente caribeña
puertorriqueños, cubanos, dominicanos, que sienten un aprecio especial por sus raíces españolas. En la zona de Alabama y Mississippi quizá tengamos menos influencia, menos patrimonio. En el momento en que entramos en la Luisiana, lo que vemos es que hay una sustitución completa del patrimonio español, que era todo, por un patrimonio francés que no existe, que ha sido creado, ha sido fabricado a lo largo de los años. Entrando en Texas es un territorio muy complicado, porque nos encontramos en un fuego cruzado en el que España se lleva todas las de perder. Por un lado está el clásico anglosajón blanco, que ha negado la existencia de España en ese territorio, y por otro lado pues tenemos el emigrante mexicano, que lo que está haciendo pues es lanzar odio furibundo contra España. Entonces, lo poco que hay allí, ahora mismo hay varios proyectos, están creando un par de museos para defender un poquito la herencia de las misiones, de las 5 misiones que hay en San Antonio, y ahí los que más daño están haciendo pues son los que claman ser descendientes de los indios de las misiones. Claro, has hablado seguramente del indigenismo cuando dices que los mexicanos están interesados también en borrar la huella hispana. ¿Qué interés pueden tener en que la huella que quede allí, digamos, hegemónica sea la anglosajona, la de Estados Unidos, si tampoco es la suya? Claro. La que no va a quedar es la mexicana. Esto es lo que no se entiende. Es el caso, por ejemplo, de la California. En California lo que se está haciendo es decir por parte de los mexicanos precisamente que el patrimonio hispano que queda allí es de origen mexicano, no es de origen español. No se entiende porque es un absurdo y se están dando un tiro en el pie directamente. Mexicano fue 20 años, sí. Español fueron 300, ¿no? Así es, exactamente. No tiene mucho sentido esta reivindicación. Pero es que ahora mismo, a pesar de la corriente que se está moviendo, ahora mismo el mayor enemigo que tenemos lo tenemos dentro, no son anglosajones. Que tampoco entiendo por qué la Luisiana se pretende promocionar la huella francesa, aunque es muy escasa también por el tiempo que fue ocupado. ¿Qué interés tienen los anglosajones, los Estados Unidos, en promocionar esa huella y no la hispana, por ejemplo, que también les es tan extraña la una como la otra? Es porque de esa forma diversifican. Entonces ya no se puede decir que los Estados Unidos eran la mitad españoles, porque ya tienes un Estado que es francés. Entonces, no solo es hacer leyenda negra es que lo que estás haciendo es poniendo a la altura las dos influencias, la francesa y la española, y de esa manera, evidentemente, disminuyer la española. Lo que estás haciendo es tirándola abajo. Justifican el Latinoamérica. De esa forma, exactamente. En lugar del Hispanoamérica. Así es, así es. Y bueno, es algo que, por lo que te digo, que yo soy bastante pesimista, porque toda la potencia del gobierno estadounidense está en eliminar esa huella. Entonces, contra eso, por mucho que uno te ponga mucha voluntad, no se puede hacer gran cosa. ¿Quién está defendiendo la herencia hispana de aquellos territorios? La herencia hispana la están defendiendo. Tenemos la suerte de que ha venido la tecnología un poco como la campana en el ring de boxeo. Nos ha venido a salvar porque la tecnología, en base a los análisis de ADN, pues está revelando que hay mucha más presencia genética de la concedida, ¿no? En todas las gentes. Y esto está pasando pues con muchos indigenistas, está pasando con gentes que eran anglosajones o que están viendo que tienen un gran porcentaje de la península ibérica, sobre todo de España. Y entonces ellos mismos son los que están diciendo, oye, pues me ha despertado la curiosidad, vamos a ver. Y claro, cuando tú empiezas a estudiar esto, es que sale directamente a la luz que la leyenda negra no tiene sustento. Es mentira tras mentira y solo se necesita gente dispuesta a leer. O sea, que el acceso a la información es la campana que podría salvar el proceso, pero realmente personas físicas, sociedades, entidades, asociaciones, fundaciones que estén en Estados Unidos defendiendo esta huella hispana, al margen de tú mismo, que eres un investigador, que estás dedicando tiempo, horas y libros. Tienes el libro titulado Presidios, ¿verdad?, que es una referencia. ¿Cuántos más hay? Pues hay algunos, pero somos tan puntuales, somos tan pocos que poco puedes hacer, ¿no? Entonces,
Yo, por ejemplo, colaboro con varios grupos, tanto de descendientes de indios de las misiones como descendientes de los soldados. Entonces son ellos los que precisamente pues están muy orgullosos de ese pasado y lo están defendiendo. Pero es que las organizaciones son tan pequeñas, tienen tan poco soporte económico, porque cuando tú lo que estás haciendo es defendiendo lo contrario, el indigenismo, pues te inundan de millones con dinero federal. Pero cuando lo que estás tratando es de romper esa narrativa falsa, pues no recibes apoyo ninguno. Y entonces esta gente son un grupito pequeños de 30 personas que ponen un dinerito ellos para sus actividades. O sea que eres realista, no eres optimista. Bueno, realista a lo mejor estamos hablando de un eufemismo, ¿no? Pero sí.